Listo. Deme la hora, don Horacio, por favor. Las 6:44 p.m. Diputado Adolfo León Palacio, ¿ahora sí estamos bien? Sí, estamos bien, sí, estamos muy bien. Bueno, escucho señor, perfecto. nosotros sabemos que usted es muy colaborador y escucha. Lo que acabamos de decir es lo que le entendimos, pero inicialmente queremos referirnos al boletín de prensa de la Fábrica de Licores de Antioquia, donde de alguna manera ellos están presentando unas cifras contrarias a las que usted nos presentó aquí hace unos días. ¿Qué hay que decir sobre ese boletín informativo que inicialmente usted lo ha calificado como mentiroso? Buenos días, Luis Fernando, y saludos para Cristian, para todos los compañeros de allá del equipo de trabajo y a la audiencia, lógicamente, que todos los días es más creciente. Yo realmente me sorprendo, porque no puede ser que un funcionario que viene del sector privado, una persona que ha manejado cifras y datos, presente las cosas de una forma tan sesgada que desinforme y desoriente a la opinión pública e intente también defraudar y engañar a los mismos diputados. No es el caso mío, porque conozco las cifras, las he trabajado, las analizo y las estudio. Lo primero, es el señor gerente de la FLA en su boletín de prensa habla de ventas de 288.000 millones. Yo no puedo decir que el IVA, el hipoconsumo y todos los impuestos que van incluidos en el aguardiente o en el ron, cualquier licor, hacen parte de mis ventas. Esa plata que yo recaudo para entregársela directamente a quien el gobierno determina, en este caso al sector salud. Entonces las ventas, la base de las ventas nunca va a llegar a ser de ese rango. Nosotros tenemos precisamente unos datos de ventas acumuladas muy distintos. Por ejemplo, las ventas no son 288.000, son 230.000 millones. Lo demás son los impuestos. De otro lado, cuando se habla de lo que se aporta a la salud, hay un cuadro que ellos mandan en el boletín en la segunda página que dice aportes. Entonces uno entendería, si son aportes para la salud, y eso le suma 325.610 millones en el 2013 y 347.000 en el 2014, un aumento allí de 22.000 millones. Pero resulta que eso tampoco es cierto. Es que cuando ellos dicen aportes directos para Antioquia, un 70% de las ventas, y ayer yo tuve que aclarar esas cifras con la subsecretaria de Hacienda y con el financiero de la Fábrica de Licores, me reconocieron que en esos 202.000 millones que ellos dicen en el 2014 de aportes directos para Antioquia, están incluidos todos los costos de producción, gastos de venta, gastos indirectos, es decir, que ellos le pasan la plata al departamento para que el departamento de ahí saque todos los gastos de producción, los costos y toda la parte administrativa y de ventas. Entonces uno no puede engañar a la gente diciéndole que le está transfiriendo o aportando para la salud esa plata. Esa es una primera consideración. La segunda, ¿cómo digo yo que las estampillas que cobro hacen parte de los aportes de la FLA para la salud? Si las estampillas fueron creadas por leyes de la República, por ordenanzas, cuando el departamento le pasa a la Universidad de Antioquia y al Politécnico las estampillas, no lo suma entre los aportes que el departamento le da a la universidad, no, porque es que por ley el departamento le tiene que dar una plata a la universidad y la estampilla es otro acto independiente, yo no lo puedo sumar allí. Pero el colmo de todo es que dicen aportes al deporte, 1.300 millones, que en otras cosas lo rebajaron, el año pasado fueron 1.400, y dicen que eso es otro aporte que da la FLA al deporte antioqueño, cuando arriba ya lo sumaron entre los aportes directos, o sea, lo están sumando dos veces. Entonces, ese total de 347.583 millones, yo sí quisiera que la señora Contralora Departamental lo revisara. Yo lo revisé ayer con la subsecretaria de Hacienda y con el financiero de la Fábrica de Licores, y que le digan a la comunidad que es la verdadera realidad de esa cifra y que no engañemos al pueblo antioqueño. Ese es en cuanto al boletín que ellos mandan. Faltaría decir
cómo va el comportamiento del mercado de Antioquia, porque ellos hablan de que se está creciendo en el mercado de Antioquia, en las ventas totales, que no es un 3%, sino un 2%, no es un 3% a julio, sino el 2%, y uno pues ve con preocupación que el mercado de Antioquia está disminuyendo. ¿Y por qué yo señalo eso? Porque si el mercado de Antioquia, por ejemplo, en el tema del aguardiente bajó un 5%, si el mercado de Antioquia decrece, es el producto que más recursos deja para la salud, porque también va incluido el IVA y el hipoconsumo. De todas maneras, lo más preocupante es cómo se llega en el mes en el mes de julio, porque yo también quiero aclararle a la audiencia, las cifras que yo di del mes de junio, nadie las controvirtió, nadie dijo que no eran ciertas, nadie dio elementos para rebatirlas. O sea, esas fueron las cifras que ellos me suministraron, que suministró el gerente de la FLA y la Secretaría de Hacienda. Porque también me quedo yo sorprendido de que ayer cuando llamé a la señora secretaria de Hacienda ya no tenía ni idea del boletín. Y a mí, oficialmente, no me han entregado la ejecución presupuestal del departamento, que porque no la tienen lista. Sin embargo, como hay una reunión con los diputados, sacaron un boletín de prensa para tratar de dar una imagen que no corresponde a la realidad. Y entonces volvamos al tema de las ventas. Ellos están hablando de que vendieron en total a julio han vendido en total 135 mil millones, ¿sí? Pero resulta que en el mes de julio, en los 2 últimos meses, han tenido una práctica de llenar a los distribuidores de inventarios con la medida de recibirles cheques cosechados. A mí pues me sorprende esto, porque cuando yo estuve en el estudio de ustedes, les comenté que a la única entidades que la FLA le daba crédito, y esa fue la respuesta que me dieron, era al Éxito, muy misterioso eso, y a Indeportes, donde se robaron más de 1.200 millones. De resto que todo era de contado. Ya ahora resulta, y yo pues quiero aclarar, que las fuentes no son de la fábrica de licores, sino de los mismos distribuidores, y que ya resulta que les vendieron aguardiente y licores en general por 60 mil millones con cheques postfechados. Entonces, así yo podría, el señor gerente, controvertir en julio que no va decreciendo sino aumentando ligeramente un 1%, pero pues, lógicamente si yo hago esas maniobras de entregar productos con cheques postfechados y prácticamente obligar a los distribuidores a que los tomen, que es la práctica que ellos tanto criticaron del gobierno anterior, así se aumentan las ventas, y es una manera de decirle a la opinión pública que se creció en ventas, y realmente eso no corresponde a una efectiva labor de mercadeo de productos que se colocaron en el consumidor final, sino que están en las bodegas de los distribuidores. Y de esa manera se le miente a Antioquia, y de esa manera se aprovecha una alza que empezó a regir este martes, como ustedes lo indicaron, y unos señores distribuidores que ganan muy buenas platas en su intermediación se echan al bolsillo también en esta operación más de 1.000 millones, que es el 1.3 de las ventas totales que hicieron con cheques postfechados. Entonces en Antioquia no se pierde un peso, yo creo que eso es discutible. Y yo ya sí voy a empezar a decir, en Antioquia no se pierde un peso porque es una farsa. En Indeporte se perdieron 1.200 millones de pesos. Y aquí se perdieron, si usted le suma 60 mil millones, el 1.3, eso da más de 900 mil millones, perdón. Da casi 1.000 millones da eso. Entonces, es plata que dejó de entrar al erario público porque se le permitió a unos particulares que se beneficiaran de comprar antes de un aumento de precios, que es una maniobra que ha sido criticada en muchos gobiernos anteriores. En el comercio natural uno escucha una frase muy repetida: fiar no es vender. ¿Aquí aplica? Aquí aplica, porque yo, dentro de mis conocimientos y dentro de lo que a mí siempre me han dicho del manejo de la fábrica de licores, es que ellos venden es de contado. Yo no sé cuándo cambiaron los reglamentos, y yo no conozco ninguna resolución de la Secretaría de Hacienda cambiando la metodología de las ventas.
Y además de eso, nosotros tenemos las dudas, eso sí no lo podría verificar, lo vamos a verificar si esa mercancía que se facturó ya salió de la fábrica de licores o continúa ya almacenada. Ese es otro tema para la Contraloría Departamental. Precisamente ayer, el diputado Jorge Gómez y yo le mandamos una carta, una solicitud a la señora Contralora para que haga un arqueo inmediato en la fábrica de licores sobre todos estos cheques aprovechados, indicando quiénes fueron los compradores de ese licor, el valor de los cheques, la fecha en que se van a hacer efectivos los cheques y la fecha en que se hizo la venta y las copias de las respectivas facturas. Esperamos que la señora Contralora lo haga con la mayor rapidez porque esto es una diligencia que es inmediata. Diputado Adolfo León Palacio, usted las cifras cuando comenzó a denunciar este caso del decrecimiento de la FLA o de las pérdidas que estaría teniendo la FLA este 2014, eso fue por allá empezando feria, si no me falla la memoria, o sea que no se había contado el mes de julio exactamente. Sí, eso lo que nosotros hicimos fue por allá fue con los datos del mes de junio, o sea que fue a principios de julio, cuando eso pues todavía no había transcurrido la feria y estaban precisamente en esa labor. Me imagino cuando vieron los resultados de junio empezaron a hacer esta maniobra que a mí me parece engañosa para la administración pública y también un detrimento patrimonial para los recursos del Estado cuando se aprovecha un alza de precios y se beneficia a particulares. En ese sentido, ¿usted cree que ese déficit que ustedes estaban denunciando, que usted específicamente está denunciando, entonces digamos que lo cuadran con esos fiados para la época de feria o lo cuadran también con esos 288.000 millones donde involucran todos los impuestos, o utilizan las dos posibilidades para que pasen a tener un 3% de incremento de ventas según el boletín de la FLA, mientras el resto de licoreras del país caen en un 5%? Cristian, hay un dato que es como el elemental, y es, digamos, cuánto se creció en unidades de ventas, y aquí está el informe de ellos. En unidades de ventas acumulado de este año se creció en el 1%, y donde el aguardiente antioqueño perdió un 9% de las ventas. Entonces se vino a compensar fue por el ron y otros licores que son licores que no le dejan mucho al departamento porque son ventas en otros departamentos. Pero bueno, yo creo que con esas ventas que propiciaron con el recibo de los cheques cosechados, pasaron de una disminución que venía a un aumento precario, pero aumento porque eso cala en la opinión del 1%. Entonces, esa es la situación. Yo lo que quiero es que los recursos públicos se manejen de una manera transparente y que este gobierno, y yo le pido el favor aquí, es no al gerente de la fábrica de licores, porque la fábrica de licores es una dependencia de la Secretaría de Hacienda. Yo le pido a la señora secretaria de Hacienda, que es la que orienta la fábrica de licores, que depende de ella, y al señor gobernador, que le respondan a la opinión, así como no le han contestado nada sobre los 1.200 millones que se robaron en Indeportes. Hoy hay almuerzo con el gerente de la FLA. Nosotros informamos que usted no asistirá. ¿Eso es claro junto con el señor Jorge Gómez? Lo que soy yo no asisto, pero por una razón muy sencilla, y es de dignidad. Yo pienso que la corporación es un escenario natural donde tienen que ir los funcionarios, no nosotros, donde los funcionarios. Y puede que tengamos muchas limitaciones y que no podamos ofrecer el mejor almuerzo, pero nos podemos tomar un café, como siempre lo hemos hecho con austeridad, y escuchar a los funcionarios en nuestra propia casa. Uno no tiene que ir donde el adversario o el contradictor o la persona que está bajo su control, porque nosotros, el gerente de la FLA está bajo nuestro control, a que nos dé explicaciones que no le ha querido dar ni a la opinión pública ni a nosotros por escrito, en el caso mío que por escrito las manifesté y que no he recibido absolutamente ninguna explicación. Doctor Adolfo León Palacio, usted dice que sobre ese boletín de prensa que emitió la fábrica de licores de Antioquia ayer, la Secretaría de Hacienda, a cuya dependencia debe responder directamente de la FLA, no lo conocía. Efectivamente, yo llamé a la señora secretaria de Hacienda a eso de la 1 de la tarde, que ya empezó a conocerse el boletín en los medios,
y me dijo que ella no lo conocía y me dijo que me lo iba a conseguir. Por ahí a las 2 de la tarde yo la llamé y me dijo no, que todavía no lo había podido obtener, porque además de eso ahí hay un celular de una señora Arismendi, que es sobrina de don Darío Arismendi Posada, que es la jefe de comunicaciones de la FLA, y esa señora no contesta. Entonces, porque yo la llamé para que me explicara de dónde sacaban esas cifras, porque ella decía ahí que cualquier inquietud la llamaran a ella. La señora comunicadora no contesta el teléfono. Y entonces, por generosidad de un colega de ustedes, me llegó el boletín. Y yo llamé a la secretaria y me dijo, ay, doctor, qué pena, no tengo todavía el boletín. Y le dije, no, yo ya lo conseguí. Entonces ella no lo conocía. Entonces uno no entiende cómo sale a la opinión pública unas cifras equívocas sin el visto bueno de la persona responsable, que es la secretaria de Hacienda. O sea, no hay gobernabilidad y no hay unos conductos normales de comunicación y de responsabilidad, porque es que esa información requiere un responsable, y yo pues iba a someter al veredicto de la Contraloría la información que allí se da como aportes a la salud que no son ciertos. ¿Usted ha tenido conversación estos días con el gobernador Sergio Fajardo frente a esta situación que ha encontrado en la fábrica de licores? No, yo con el gobernador sobre este tema en particular específico no he hablado con él del detalle, porque pienso que en una conversación que hubo con él no era el momento, pero sí tuve la oportunidad de comentarle que en mi opinión la disminución que viene presentando la fábrica de licores, la falta de dinamismo, ese crecer del 1% es no crecer, pues eso, olvídese que uno por más que hay maniobras que haga y mostrar finalmente después de tantas maniobras el 1% de crecimiento, eso pues no tiene sentido, y más el mercado fuera de Antioquia. Entonces yo le comenté eso y le dije, aquí hay un problema institucional, que es ¿cuál? Que es la ilegalidad. En Antioquia estamos consumiendo licor adulterado, que es el único que dejan entrar a las comunas de Medellín y a muchos sectores del área metropolitana como Bello, Itagüí, etcétera. Hay sitios donde no puede entrar sino el licor adulterado, y Envigado también. Entonces, eso mismo pasa con el chance. El chance ilegal se está llevando por delante el chance legal. Antes el chance ilegal era difícil conseguirlo, se conseguía en los barrios altos de Medellín, en la periferia. Ya usted lo consigue en los alrededores de la Alpujarra, en la plaza de Envigado, en La Estrella, en Caldas, en todas partes. El chance ilegal ya está en la calle, lo mismo que el chance legal. O sea, los dos monopolios que tiene el departamento están en manos de los ilegales. Ese planteamiento sí se lo hizo al señor gobernador. Pues doctor Adolfo León Palacio, queremos agradecer su gentileza por mantenernos informados, y le haremos el seguimiento a esta noticia que definitivamente nos deja sorprendidos sobre lo que está sucediendo en la fábrica de licores, de acuerdo con lo que usted nos cuenta. Ha sido muy gentil. Un feliz día, muchas gracias. Es el señor Adolfo León Palacio, diputado liberal en Antioquia. Señores, llegó el momento de conocer el resumen de noticias.